Oscar, buenos días. Evaristo Torres, amigos de Cadena Sur, buenos días. Oye, Oscar, pues qué triste, lamentable lo que pasa en Morelos. Otra vez un penal genera un muerto y no sabemos las condiciones de otros tres lesionados. Otra vez decíamos al inicio de este espacio informativo, somos tema nacional y pues ni los penales estatales ni los penales federales están perfectamente resguardados como debiera de ser. Siguen ocurriendo hechos lamentables en ellos. La inseguridad, todo lo que da por todos lados, hasta en estos centros de reclusión. Desafortunadamente, Evaristo, la situación que propició que en Atlacholoaya al final se contabilizaran 9 muertos y más de 10 heridos, se mantiene. Los presos mantienen artículos que pueden ser usados como un arma mortal. La autoridad local, yo no entiendo por qué no se atreve a hacer un operativo, una revisión celda por celda para decomisar todos los objetos peligrosos, y los reclusos siguen teniendo el control. El grupo de reclusos más numeroso sigue teniendo el control del penal. Los penales son una fuente inagotable de dinero ilícito o de dinero negro. Puede ser no ilícito, pero tampoco es moralmente aceptable. Antonio Tayabs Ortega, que fue Así. encargado del área de un panista que fue diputado federal, local y no sé cuántas cosas más, pues tuvo muchos negocios, varios negocios ahí, derivado de la operación diaria del reclusorio. Allá se vende el agua, se vende la comida, se venden Los prácticamente, refrescos, las galletas. sin hablar de la protección que se vende, que es lo más importante, en donde a los reclusos se les exige cierta cantidad de dinero para que no se les pongan castigos infamantes, para que no se les obligue a hacer el aseo, pero no hablamos de barrer y trapear, sino los baños y todo lo demás, o simplemente para que no se le golpee. Entonces, es una fuente constante, decía, del reclusorio de dinero, y esa es una de las causas, pero no se entiende dos cosas: que todavía no se hayan realizado las labores preventivas necesarias, o sea, decomisar todo lo que, los teléfonos celulares, para empezar, ya ves que Sí, desde los, allá extorsionan, desde los penales. y los presos se siguen, ayer todavía se seguían comunicando desde el penal de Atlacholoaya. Y en segundo lugar, que el encargado de los reclusorios, después de 9 muertos, tantos heridos, todo lo demás, sigue en su lugar, ¿no? El secretario de gobierno dijo que su experiencia estaba comprobada, que había conseguido la certificación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros méritos que realmente desmerecen ante la realidad de que pues es un reclusorio, hay gente privada de su libertad, pero adentro es una situación de ley de la selva. Sí, y es lamentable, decíamos, porque tú recordarás cómo ha dado tema este de los centros penitenciarios, pues para comentar, para señalar las deficiencias cuando son responsables de reinsertar a quienes han delinquido a la sociedad y nada de esto ocurre. La violación a los derechos humanos es evidente y desde hace años, Oscar, películas hemos visto aquí en México. Se ha dicho que los penales son universidad del crimen, que los negocios ahí son mejores que afuera, que dejan salir incluso a los internos cuando hay negociaciones. Y esto no es de ahora, esto es de hace muchos años, décadas que se ha escuchado de toda esta irregularidad en estos centros penitenciarios y hoy en 2019, prácticamente 2020, seguimos escuchando lo mismo. Hace, no sé si 15 años, no puedo ubicar la fecha exacta, un agente de la policía de Cuernavaca que estaba saliendo de turno, fue a visitar, alguien reportó movimientos extraños en una vivienda en Cuernavaca. Él ya estaba fuera de turno, estaba saliendo, estaba entregando, pero decidió ir acompañando a otra persona y entró a la vivienda. Era una vivienda en construcción que estaba deshabitada, y entró con su arma de cargo para ver qué pasaba, que estaba oscuro, no había electricidad, no había nada, y estando adentro escuchó ruidos extraños y vio que una persona armada entraba y le disparó. Y en realidad eran policías, era un policía, un comandante policíaco muy querido por toda la corporación, que al entrar armado, y pues bueno, pensó que no había nadie, y total que el policía, que no debía estar allí, que fue solamente por propia voluntad, mató al otro.
el superior ordenó que le pegaran al que había disparado el arma, le causaron daños severos en su organismo, Sí. lo tuvieron encarcelado y nunca huyó. Él se entregó, cuando vio lo que había hecho se arrodilló y entonces sus compañeros de corporación le golpearon y le provocaron estallamiento de vísceras, pero él nunca huyó. Estuvo en la cárcel y en la cárcel se convirtió en uno de los jefes de la mafia de Morelos, fíjate. Así es, lo que confirma lo que estamos diciendo. Sí, La Universidad del Crimen. Yo recuerdo también a otro funcionario por ahí por la época de Tayaps que decía, no, 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 no son reclusos, no son reclusos, son internos, porque aquí se les está trabajando para que puedan regresar a la sociedad convertidos en hombres de bien, que esa es la pretensión, esa es la intención, ese es el deseo, pero no han llegado hasta allá. Bueno, no han llegado ni a mantener la seguridad interna de los penales. Así es que ahora lo que llama la atención es este penal poco conocido, decíamos, ¿no? El que está en Ayala, el Centro de Rehabilitación Psicosocial, que es de corte federal y que aún ahí también se dan este tipo de circunstancias. sí, porque las prebendas, ese penal sirve para conceder prebendas a presos distinguidos, lo sabrá Dios por qué están distinguidos, pero Así normalmente es. relacionados con la política o con cosas extrañas. También a veces pasan esas cosas, o sea, las prebendas se dan en el penal femenil ¿cómo? De Michapa, Michapa. de Michapa. O sea, hay una normatividad, pero para complacer a alguien, rompen la normatividad y trasladan arreglos que no corresponden a esos lugares y es probable que de allí haya derivado la pérdida de control que nunca se había dado en ese lugar. Así es, tan nunca se había dado que se mantenía con bajo perfil, no se conocía mucho de ese penal, ahora pues ya está ubicado y en el ojo de la opinión pública. Bueno, pues ni hablar, Oscar. Y otra cosa también, aparejada con esta situación de violencia que se vive, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y los números en Morelos, pues hablan de todo lo contrario, ¿eh? En cuanto a feminicidios. En todo México y en todo Morelos es extremadamente preocupante, Baristo. La violencia se da contra toda la población, pero específicamente los niños y las mujeres y los ancianos son más vulnerables porque la biología no les permite acudir a los medios de defensa que en teoría son innatos a los hombres, ¿no? La fuerza, empezando por eso. Pero no hay voluntad de erradicar esa violencia. Tú sabes que hay 8 municipios catalogados en lo que el gobierno federal denomina alerta de violencia de género, que obliga a esos municipios y a los gobiernos estatales donde están involucrados a tomar medidas de todo tipo, desde modificar y adecuar el marco jurídico para que se sancione con efectividad las agresiones a las mujeres, hasta actos tan simples como cambiar o garantizar el alumbrado público para que las calles sean más seguras, los espacios públicos en general, pero no hay ninguna voluntad. Graco Ramírez, en su gobierno se instauró esta alerta de género, él hizo un montonal de reuniones de seguimiento de la alerta de género donde se gastó mucho dinero, pero nunca se gastó dinero en lo que realmente se necesita hacer. Y estamos hablando de que son circunstancias extraordinarias que requieren actuaciones extraordinarias y no se hacen. Ahora imagínate la normalidad donde no hay presión, donde no hay exhibición ante los focos mediáticos, entonces pues hay muchísimo menos interés. Y el crimen organizado, por un lado, y el crimen institucionalizado, el que se ejerce desde el poder público, actúan de la misma manera. Ya no hay ninguna no hay mesura a la hora de cometer un delito, porque antes los niños y las mujeres se ponían a salvo o estaban a Claro. salvo de los actos de violencia y ahora se les trata de la misma manera o peor. Algunos de los crímenes más salvajes que se han cometido en Morelos han sido en contra de mujeres. Así es, y lamentablemente las cifras que se han manejado a través de diferentes instituciones, organizaciones como la de los derechos humanos, pues se reclaman, señalan todo el tiempo esta circunstancia y hoy que deberíamos estar revisando y quizá reconociendo algunos triunfos del gobierno en general por atender este tema,
pues es todo lo contrario, seguimos en esta lista enorme de agresiones, de fallecimientos de mujeres, ya francamente feminicidios por el hecho de ser mujer, y como dices, Oscar, ante una vulnerabilidad que se mantiene, la alerta pues no se ha visto que tenga realmente una efectividad mínima. Y aparte, mija, tú dijiste feminicidios, pero en realidad feminicidio es un tipo penal, o sea, Sí, sí. se refiere a ciertas circunstancias de un homicidio y se creó para aumentar la penalidad a quienes incurrieran en él. Sin embargo, otro tipo de violencia es que quienes han sido víctimas, las mujeres que han sido víctimas de ese, el último, el más grave de los delitos, pues bueno, sus familias han visto la burla de que se confabulan autoridades, policías, jueces, para no tipificarlo como feminicidio. Y quien tendría que recibir una pena de 70 años de prisión, lo arreglan todo para que reciban una sentencia, una carga menor, y tú sabes que en México pues a lo mejor tiene que pasar algunos años en la cárcel, pero dentro de 5 años o 10 años va a salir un abogado, si hay dinero suficiente, que diga que se rompió el debido proceso, y esas personas que fueron sentenciadas porque se demostró que cometieron el delito van a salir libres, Evaristo. Es correcto, es otra parte, otra cara de todo este tema que es una realidad. También el manejo de la ley, según también otro tema viejo, Oscar, que decían que a la cárcel no van los verdaderos delincuentes, sino los tontos o los que no tienen dinero para poder defenderse. Triste situación, triste realidad que tenemos en nuestro país. ¿Tiene usted dinero para un buen abogado? Pues va a atenuar todas las circunstancias. No lo tiene, como dice, que decían, está en las cárceles, pobre del pobre que al cielo no va, lo amuelan aquí y lo muelan allá. Ni hablar, Oscar. Pues para terminar, y dentro de este mismo tema lamentable de la inseguridad, violencia y demás, el robo de cable en escuelas, ya le tomaron la medida a los planteles educativos, a las autoridades, a todo el mundo. Es increíble, la misma manera de actuar en cada plantel educativo y no hay resultados. Las escuelas siguen siendo víctimas de este robo descarado de material eléctrico que las deja sin servicios, tienen que gastar para reponerlo y no hay inteligencia, no hay ningún dato que nos diga, ya identificaron si es una banda, si son robos aislados, etcétera, 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 y que se enmarcan de toda la inseguridad que vivimos en el estado. Creo que en el Cebetis 223 de Galeana se dijo que se necesitaban más de 200,000 pesos para reponer lo Sí, sí. robado. Hoy se publica en la Unión de Morelos una declaración de de la rectora interina de la UTCEN, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, de que se requirieron 1 millón de pesos para. 1 millón. Ajá, no sé si sea cierto, pero eso es lo que oficialmente declaró, que fue tomado en lo que la aseguradora paga de un fondo especial que se tenía para otros motivos. También se publica hoy que el director general de Cobaen, olvidé su nombre, Nájera, Nájera, Víctor. Víctor Nájera Medina, dijo que un plantel que fue atacado 2 veces, no recuerdo si Jalostó, que está en la zona oriente, cada ocasión se requirieron 200,000 pesos para reponer esto. Pero sí, hay un modus operandi extremadamente evidente. No es posible que sea una casualidad que se roben pantallas de televisión y cable en el CETI 122, en el Cebetis 23. 223, El Cebeta. en el Cebeta 8 de Chiverías, en la UTCEN En la y en Escuela de Estudios Tlaltizapán. Superiores de Jicarero. En En la preparatoria Tlaltizapán. de Tlaltizapán. Entonces también llama la atención de que la policía, bueno, se supone que no tiene elementos suficientes y todo, pero sí hay denuncias, Evaristo, por política oficial. Las escuelas sí presentaron la denuncia y que la fiscalía nuevamente no haga ni tantito por buscar aparte. Somos un pueblo chico, es difícil que alguien no conozca a alguno de los involucrados allá, porque es el mismo modus operandi, llegan en la noche, someten Al guardia. llevan por lo menos un arma, pero hay otro punto. Si te fijas, todo lo que se han robado ha desactivado la electricidad en esos planteles, Sí, claro. porque se roban los cables principales, o sea, Sí, no los que tienen roban. cobre. No, todos los cables de electricidad tienen cobre, pero hay diferentes calibres.
Cada calibre es para una aplicación. Ok. Digamos que los que están aquí para prender los focos en una casa pueden ser del 14, del 16, pero los que reparten la electricidad en instalaciones grandes son normalmente del número 10. Entonces, es del que se han estado robando, o sea, no es cualquier cable, no están robando cable por robar cable, Claro. sino están robando un determinado tipo de cable y lo mismo han hecho en todas las sedes que han escogido como blancos. Así es, y quizá, Oscar, estemos hablando más que de incapacidad, de falta de personal, ¿no? Porque ve cuantísimo delito se está cometiendo en las escuelas, ya hablábamos de los feminicidios o de asesinatos de mujeres, ahora en los penales, como que habría que revisar qué está pasando en la fiscalía que no le alcanza, ¿no? El número de agentes para atender tal cantidad de delitos es impresionante. Habría que ver la forma en que se reparte el dinero, porque cuánto gana el fiscal, los fiscales regionales y los jefes de área, los directores, todo lo demás, y cuánto gana el personal de abajo, Exacto, o, exacto. o cuánto personal se podría contratar. Si todo, porque no estamos hablando solo de salarios para los del primer nivel, de altos salarios, sino de un montón de prebendas adicionales que aún dentro de los planes de autoridad no se han cancelado. Entonces, el gasto corriente, cómo se está realmente distribuyendo y por qué no alcanza para más policías. Claro, un policía no lo puedes improvisar, no puedes Sí. al primero que llegue a solicitar empleo de policía, de investigación criminal, lo puedes poner, requiere de una preparación, pero no ha habido recursos para prepararlos, Evaristo. Definitivamente y lamentablemente. Pues ni hablar, ni hablar. Hoy tocaron temas pues lamentables, tristes, y no hay que hacer más que pues tener optimismo, ¿no? Confiar, denunciar, que es lo que siempre han pedido, denunciar, participar también. Eso es algo que nos ha hecho falta, Oscar, y que aquí desde tu primera aparición hemos dicho, lo has enfatizado, participar. La sociedad, mientras no participe, por un lado para exigir, por otro lado para colaborar, denunciar, ofrecer elementos de prueba, pues vamos a seguir así, quién sabe por cuánto tiempo más. Mientras haya fútbol, vamos a seguir así. Y ahora viene el Zacatepec. Y ya ¿Vas a ir viene a Oaxaca? Ya viene el Zacatepec. No, no creo que me dé tiempo, pero ojalá que gane el Zacatepec. En fin, gracias, Oscar. Al contrario.